a todos. Vamos iniciando. Henry, Mario, Timothy. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos y buenas tardes aquí en España. Bueno, pues vamos entonces a ir iniciando, ¿vale? Venga, bueno. Ya Claro. veo, ahora sí. Venga, vamos entonces con ello. Bueno, lo primero de todo, daros la bienvenida a todos a este webinar, en el que, bueno, desde nuestro lado, desde el lado de Global Suite, junto con nuestros amigos, vamos a tratar de aportar nuestro granito de arena a esta situación que nos ha tocado vivir, digamos, como consecuencia del COVID-19. En primer lugar, bueno, quiero dar nuestro mayor apoyo a todas esas personas que están en primera línea de batalla, que ellos son los que realmente nos están cuidando y que van a hacer o van a conseguir que podamos salir de este hoyo en el que nos hemos metido. Y, bueno, pues desgraciadamente tantas vidas se está llevando, ¿vale? Sobre todo por los datos que de momento, bueno, pues aquí estamos manejando en Europa. Hoy la verdad que, bueno, contamos con maravillosos expertos con los que vamos a realizar este webinar. Y bueno, vamos a tratar de dar respuesta a aquellas consultas o aquellas cuestiones que muchas organizaciones hoy en día nos estamos planteando, se están planteando, y que desde nuestro lado, como expertos, pues vamos a tratar de cuidar de nuestras empresas de alguna manera, que es lo que también es importante, bueno, pues para que todo siga fluyendo y funcione como estaba hasta entonces. Entonces, bueno, trataremos de ir viendo cómo poder dar solución o cómo poder ayudar ante esta situación que está produciendo la pandemia. En primer lugar, bueno, presentarme, soy Javier Rosado, el director en Latinoamérica de Global Suite. Muchos de vosotros ya me conocéis de diferentes conferencias en las que hemos participado, donde bueno, pues hemos estado en muchísimos países, la verdad, tanto de Latinoamérica como de España. Y la verdad que en muchas de ellas hemos mencionado en muchas ocasiones precisamente las palabras resiliencia, continuidad, planes, análisis de riesgos, para concienciar en la mayor medida de la importancia que todo esto tiene para poder enfrentarnos a situaciones adversas como la que desgraciadamente pues hoy estamos viviendo. Ahora vamos a abordar algunos de estos puntos con tres personas que desde ya agradezco muchísimo que hayan participado en este webinar y que os voy a ir presentando, ¿vale? Os veis a todos ya a través de las cámaras y bueno, pues en primer lugar presento desde Suiza, que contamos con Henry. Saluda, Henry, si quieres. Encantado. Pues, vale, os comento. Sí. ¿Empiezo? Sí, vale. Pues Henry de Abilene Advisors, una compañía de consulting que he creado hace 5 años ahora, con una especialidad en seguridad de la información y continuidad de negocios. Así que estamos exactamente en el corazón de lo que hago. Y también lo que hacemos es dar cursos de seguridad de la información y cursos de continuidad, cursos con certificaciones. Muy bien, muchas gracias, Henry. Bueno, ahí complementando también lo que has venido, bueno, lo que has dicho un poquito para que te conozcan más. Al final, bueno, tú cuentas con certificaciones como MBCI, ISO 9001, ISO 27001 e ISO 22301 de Lead Implementer y ISO 22316 del Lead Manager, entre otras, ¿vale? Evidentemente cuentas con muchísimas certificaciones que, bueno, tampoco voy a detallarlas todas ahora. También, además, cuentas con la BCC Green IT Certified y el CBCP de Disaster Recovery Institute, ¿vale? Cuentas, además, con más de 25 años de experiencia, eres instructor también certificado de 22301 para PCB
y además, bueno, pues has trabajado en muchísimas e importantes multinacionales y así como conferencista también en multitud de eventos, con lo cual, bueno, pues te agradecemos mucho tu presencia, que estoy seguro que vas a poder aportar mucho valor. Gracias. Luego, gracias a ti, desde México nos acompaña Mario Ureña. Mario, saluda ahí desde... ¿Tienes el micro cerrado, Mario? Ah, sí, un segundito que creo que te lo silenciaron. En el mute. Hay que quitárselo. Sí. Ahí. Mario, adelante. Ups. Listo, al Mario. parecer ya estoy por ahí. Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación, gracias a Global Suite. Un honor estar aquí con nuestros compañeros, con Timothy, con Henry, personas con quienes he podido compartir sobre este tema de continuidad. Y bueno, solamente comentar, yo actualmente soy presidente de la firma de consultoría Secure Information Technologies. También soy instructor de BSI. Me dedico a estos temas de resiliencia desde hace ya bastantes años, empezando por ahí de los 90s. Y creo que ha sido importante ver cómo se ha desarrollado este medio profesional durante todos estos años. Y pues nada, también un reconocimiento a todas las personas que nos acompañan, que adicionalmente al personal de primera línea que mencionaba Javier, es un buen momento para reconocer al personal de tecnología y de continuidad de negocio, del gremio al cual yo pues me enorgullezco de formar parte. Muchas gracias, Mario. Bueno, poquito más que añadir a lo comentado, solo tu experiencia también como conferencista en multitud de eventos y conferencias que se van dando a lo largo de toda Latinoamérica y la verdad que es un placer poder contar contigo también el día de hoy. Así que muchas gracias. Y bueno, por último, también desde el lado de República Dominicana nos está acompañando Timothy Graziani, con lo cual Timothy, adelante también. Gracias, Javier. Gracias a Global Suite por la invitación. Siempre es un placer compartir con ustedes y descubriendo también a Henry, que yo no conocía antes. Aunque yo soy francés y estábamos cerca hace unos años atrás, pero ya desde hace 12 años estoy en la República Dominicana. Ya yo cambié del lado del Atlántico. Y yo creé CAP Resiliencia con el objetivo de brindar conocimiento y servicio a las organizaciones para volverse más resilientes. Y yo pienso que hoy es una buena oportunidad para compartir sobre ese tema, porque estamos enfrentando una situación muy difícil y creo que todos estamos de acuerdo, ustedes lo mencionaron, para aplaudir, felicitar a toda esa gente que se está desarrollando y que está ejecutando todo lo que han preparado y también todo lo que no han preparado y que se está adaptando mucho a esta situación realmente muy complicada. Pero gracias por invitarme y espero que podamos seguir compartiendo durante esa próxima hora. No, muchas gracias a ti, Timothy, también. Bueno, complementar también de tu lado que al final, bueno, además de CAP Resiliencia, que es donde o a lo que estás dedicado a día de hoy, también has participado en toda la gestión de sistemas de continuidad de prestigiosas empresas, tanto de Francia como de República Dominicana, donde llevas ya residiendo muchos años, como comentabas. Y bueno, pues evidentemente, como os decía, desde ya, aunque lo repetiré seguramente al final, os agradezco muchísimo vuestra participación y sobre todo también a todos los asistentes, que somos muchísimos los que estamos hoy conectados y que bueno, pues vamos a estar debatiendo sobre diferentes puntos que iré planteando a lo largo del webinar, pero que igualmente para nosotros es muy importante tener en cuenta también las preocupaciones o lo que cada uno de alguna manera le preocupa de esta situación y que la idea es poder atender también todas esas cuestiones que podáis tener. Entonces, para ello, explicaros como primer punto que tenéis un apartado de preguntas donde podéis ir lanzando cualquier cuestión y que la idea es dedicar los últimos 15-20 minutos del webinar para que podamos ir dando respuesta a todas las que podamos, ¿vale? Sois muchos los asistentes, con lo cual
Intuyo que habrá un gran volumen de consultas, con lo cual trataremos de dar respuesta a la inmensa mayoría o a las que podamos dentro de ese tiempo, pero tranquilos que las que no podamos responder durante el webinar, la idea es que luego os podamos dar una respuesta personalizada a través del correo electrónico. El objetivo, por supuesto, es que no os quedéis con ninguna de estas dudas que podáis tener ante esta situación, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar, si os parece, con el debate que de alguna manera vamos a generar sobre algunas de las cuestiones o puntos que vamos a tratar relacionados con toda esta situación. Y bueno, creo que vamos a iniciar por un tema que decía yo inicialmente que se tocaba mucho en muchas de las conferencias en las que participábamos, que precisamente pues, es el disponer de planes de continuidad. Creo que muchos de vosotros habéis trabajado, como hemos mencionado, por la experiencia que tenemos en la elaboración de diferentes planes de continuidad, tanto para nuestra organización como incluso para nuestros clientes. Y muchas veces pues, se nos ha planteado la situación de preparar este tipo de plan pues, ante una situación de desastre natural o ante un corte del suministro eléctrico, bueno, ese tipo de escenarios que normalmente manejábamos y que pensamos que una situación de pandemia, pues en la mayoría de los casos era algo como impensable que pudiera llegar a producirse. Entonces, bueno, ahí os lanzo la primera cuestión. Si consideráis que un plan de continuidad realmente nos puede ayudar frente a una pandemia. Bueno, yo pienso, la respuesta es sencilla, es sí. Eso es lo primero que yo respondería. El tema es que yo me recuerdo cuando yo trabajé en la República Dominicana sobre mi primer plan que yo hice en una empresa de telecomunicación fue un plan de gestión de pandemia. Y fue en 2008. Y en 2009 llegó H1N1. Obviamente no con la misma dimensión, pero fue la última pandemia que se declaró y que duró oficialmente un año. No tuvo el mismo impacto, gracias a Dios. Pero, ¿qué vamos a decir con eso? Un plan de continuidad de negocio es un conjunto de estrategias, de procedimientos para asegurar la recuperación de servicio, de operación o la continuidad. Pero los planes de gestión de pandemia en general son parte de los planes que tenemos dentro de nuestra tarea como Business Continuity Manager en las empresas. Ahora bien, un plan de continuidad del negocio o plan de gestión de pandemia, pero un plan de continuidad del negocio de forma general debe cubrir todos los activos más críticos. Entonces, el ser humano es seguramente el activo, lo más crítico de las organizaciones. Entonces, el plan viene justamente a cubrir la continuidad del ser humano. Lo que estamos viendo en muchas organizaciones es que, como muchas lo hicieron desde el principio, empezaron sobre tecnología, pero no necesariamente lo hacen sobre la parte humana, sobre la parte operación, sobre la parte espacio de trabajo. Y yo veo, por ejemplo, muchos colegas en los Estados Unidos, que soy parte también de un grupo que se llama Adaptive Business Continuity, y ellos tienen todos un plan de continuidad, un plan de gestión de pandemia. Y les ayudó muchísimo a responder en los primeros días. Pero la dimensión de la magnitud de ese evento es tal que al día de hoy ellos se dan cuenta que no todo estaba planificado. Y yo pienso que es ahí algo que es súper importante recordarse. Es que el plan nos da como una base de trabajo, pero los planes no cubren todos los aspectos, y menos cuando es de esa magnitud. Por eso que durante vamos a decir, el diseño, la implementación de los planes, es cuando se sigue el proceso clásico sobre el diseño de estrategias, de implementar los planes, no está dando como una capacidad para justamente pensar en soluciones y poder implementarlas y como asegurar la recuperación y adaptarnos a cualquier situación. Y en fin, yo diría que cuando se trata de los planes,
justamente hay soluciones que son parte de los planes que tenemos que implementar. Por ejemplo, el trabajo remoto, la tercerización, la división de los espacios, etcétera. Y esas estrategias que no eran necesariamente parte de un plan de gestión de pandemia, pues nos puede servir cuando se trata de una pandemia. Entonces, sí, la respuesta, un plan de continuidad de negocio y todo lo que viene con eso puede ser realmente muy, muy útil. Ok, muchas gracias, Timothy. Creo que ahí remarcaste un tema muy importante y es el tema de los seres humanos, que al final es uno de los activos principales para cualquier negocio y que muchas compañías hasta ahora quizá podríamos decir se planteaban muchas veces solo lo que era el tema de contingencia tecnológica. Entonces era como la prioridad principal y creo que evidentemente, bueno, pues ahora la tecnología ha pasado sin duda a lo mejor pues a un segundo plano. No sé si queréis aportar algo más también, Henry, Mario. Sí, bueno, lo que ha dicho Timothée, considerando la magnitud de esta crisis, el hecho es que no sé cómo estáis en Sudamérica, pero aquí en Europa tenemos un lockdown. Lockdown quiere decir que todo está parado. No hay transportes o muy poco. Las empresas están paradas, excepto supermercados, farmacias, los bienes de primera necesidad. Así que un plano de continuidad para esta situación, en nuestro caso, es inútil. Porque ¿para qué te sirve un plan de continuidad si no tienes clientes y no tienes proveedores? Porque es lo que tenemos ahora mismo aquí en Europa. La magnitud de la crisis es tal que lo único que podemos hacer ahora es pararnos, quedarse a casa y esperar. Y hablo para Alemania, Francia, Italia y Suiza, porque tenemos tantos casos que ahora el gobierno nos incita y nos obliga a quedarnos a casa. Y supongo que España es un poco lo mismo, ¿no? También, un plano de continuidad, un plano de pandemia, digamos, que podía incitar los empleados a quedarse a casa para trabajar con herramientas de trabajo remoto, pues es perfecto si trabajáis en una empresa de servicios o una empresa que pueda, un banco, una empresa que produzca servicios o productos que no necesitan una acción humana en un lugar, básicamente. Así que lo podéis hacer a casa. Eso es lo que hemos visto aquí ahora en Europa, aquí, por lo menos en Suiza y Italia. Ok, muy bien. Bueno, ahí yo creo que también un tema importante dentro de lo que bueno, puede ser todo el tema de continuidad que también estamos barajando y ante precisamente como comenta Henry también el parón de todas las actividades que estamos teniendo a cabo. Muchas veces cuando tratamos estos temas también hablamos de los proveedores críticos y realmente ante esta situación que estamos viviendo, además de tener el plan de continuidad como Timothy comentaba, de alguna manera cómo podemos asegurarnos que se disponen de planes y que se toman las medidas necesarias realmente para del lado de nuestros proveedores igualmente también. ¿Vale? Sabemos de realmente, nos llegan noticias igual también de, bueno, pues por poner un ejemplo, la industria de la automoción al final pues depende de muchísimas piezas de China y cuando China ha estado en todo este tema de confinamiento pues evidentemente se han visto seriamente afectadas porque no les llegaban esas piezas a países que sin embargo su actividad sí ha seguido funcionando. Entonces bueno, no sé qué opinión tenéis sobre este tema de los proveedores. Claro que sí, voy a tomar yo esa pregunta si me permiten.
Pero quiero primero dar la opinión sobre el planteamiento anterior de los planes de continuidad, que creo que es la pregunta más importante para iniciar este debate. Coincido, mi respuesta sería sí. Coincido con Tim respecto a que la respuesta sería sí, pero entiendo perfectamente lo que plantea Henry. Desde hace varios años yo he estado trabajando, como algunos de ustedes lo han podido ver en algunas conferencias, sobre ciertos temas de concientización y preparación para escenarios graves como puede ser una pandemia o algunos otros. Yo recuerdo que los primeros planes de continuidad que trabajé yo probablemente a principios de los años 90, ya tiene un buen rato, estamos hablando de planes que parecían procedimientos. Yo creo que aquí el detalle entre las respuestas que hemos planteado es entender bien a qué nos referimos con plan, porque efectivamente un plan que se parece a un procedimiento es muy probable que no va a servir. Hay muchas organizaciones que actualmente pretenden tener planes de esa manera, en donde el plan establezca un script de qué hacer paso a paso, y claramente sabemos que eso no funciona. Yo creo que el plan del que estamos hablando es un plan que está basado, como mencionó Tim también, en estrategias, en soluciones, y yo me enfocaría a las buenas prácticas de la industria actuales, particularmente los ISOs, en donde un plan de continuidad de negocio, más que el plan o procedimiento per se, habla de los análisis de riesgos, habla de las estrategias, habla de las soluciones, pero más allá de eso, incluso yo quiero compartirles, porque veo empresas que tienen planes de continuidad, pero no tienen otros componentes. Por ejemplo, el plan de emergencias. No tienen un plan de manejo de crisis, que ahora resulta crítico. No tienen un plan de trabajo en casa. Hay muchos planes alrededor de un sistema de gestión de continuidad de negocio, y el plan de continuidad de negocio solamente es uno de ellos. Antes de pasar a la pregunta que comentaba Javier respecto a los proveedores, yo quiero compartir con ustedes una buena noticia para quienes se despertaron temprano en Latinoamérica y para quienes nos escuchan ya por la tarde en España, en Europa. BSI, como ustedes saben, yo colaboro con ellos. Hace un par de días liberó 11 normas, 11 estándares de manera gratuita durante de aquí a julio. Vamos a poder acceder a ellas. Entonces, yo quería compartirles, me van a disculpar que lo hice de manera muy rudimentaria, pero acabo de preparar esta, espero que se pueda ver por ahí, que lo pueda copiar. Se ve perfectamente, Mario. Se ve bien. Seguramente por aquí a través de la herramienta de Global Suite podemos compartir esta liga. Es bit.ly/BSI Docs. No es clickbait, no es spam, no se preocupen. A través de esta liga ustedes pueden ingresar a la página de BSI y podrán descargar para uso de aquí al mes de julio 11 diferentes estándares internacionales. Esos estándares incluyen tanto la ISO 22301 como la 22313, que es el código de práctica, pero más allá de eso, incluye los estándares para la gestión de crisis, y un estándar muy importante que, déjenme recordarlo aquí en mi celular, es el estándar para la cadena de suministro, que es lo que vamos a discutir ahora, así como la gestión de los recursos humanos. Entonces, yo creo que el plan sirve, considerando todo lo que mencionaba Henry, que los escenarios ahora son más complejos. Yo quiero compartirles que la pandemia es un escenario grave, pero en países como México, como Chile, como Perú, probablemente, vivimos todos los días esperando cuándo es el próximo gran terremoto, por ejemplo. Imaginemos qué pasaría durante esta situación de pandemia, que se presentara un sismo, un terremoto. Eso complicaría mucho las cosas, sobre todo porque las estrategias de continuidad que utilizamos para uno y otro pueden ser distintas. Entonces yo les invito a que trabajen en esos planes de continuidad, pero considerando esta situación que comenta Henry, hay ocasiones en donde la organización no va a poder decidir por sí misma, es el gobierno quien va a decidir por nosotros, y vamos a tener que asumir esa situación. Y en ese sentido, a mí siempre me gusta hablar de planificación, pero hoy, 31 de marzo, no estamos mucho para planificar, estamos para actuar. Y eso es difícil cuando nos dedicamos a este tema. Pero quisiera compartir, al igual que lo mencionó Tim, yo creo que hay que concentrarse en tres cosas. Lo primero sería las personas. Las personas siempre va a ser lo más importante, definitivamente, la salud de ellas. Segundo lugar, tenemos que concentrarnos en la estabilidad financiera, aunque suene difícil. Las compañías con las que yo he podido colaborar y nuestra compañía colabora
Hemos planteado tener reservas de 1 año y a veces hasta 2 años para atender una situación como la que tenemos ahora. Es muy difícil decirle a una empresa que reserve capital por tanto tiempo, pero quienes lo han hecho son las empresas que han podido ahora, en el caso de México, por poner un ejemplo, han podido mandar al personal a su casa con goce de sueldo por 3 meses, sabiendo que no va a haber ganancias. Yo quiero poner como ejemplo una compañía con la que hemos colaborado hace mucho tiempo, es un complejo cinematográfico, es una cadena de cines. Ellos han planteado que todo el mundo se va a su casa. Por 3 meses por lo menos ellos van a seguir pagando sueldos y no va a haber ingresos porque la gente no va a poder ir a los cines. Entonces, en primer lugar, las personas, segundo lugar, la estabilidad financiera y tercer lugar, la cadena de suministro. Y aquí retomo la pregunta de Javier respecto a si podemos asegurar que se tengan los planes y las medidas necesarias. Yo creo que sí, deberíamos haberlo hecho antes, definitivamente. Deberíamos haber realizado pruebas, pero sí, yo creo que podemos en este momento replantear nuestras estrategias, ver qué materia prima alternativa podemos tener. Y hay que recordar que en una situación de pandemia como esta, no estamos solos, todos estamos en el mismo barco. Entonces tenemos que identificar qué proveedores pueden tener los insumos que yo necesito. Y aquí estamos hablando ya no de continuidad de negocio, sino del concepto que hemos discutido en otras ocasiones, seguridad de la sociedad. El ejemplo concreto, para no tomar más tiempo, por ejemplo, Bacardí en varios países, en México también, Bacardí, que es este productor de bebidas alcohólicas, es poco probable que continúe con sus ventas normales como lo hace en la vida normal. Entonces, al saber ellos que tienen un componente importante como es el alcohol, etanol particularmente, lo que han hecho ahora es fabricar gel antibacterial y lo ponen a disposición de los gobiernos. Lo mismo ha hecho Louis Vuitton en Europa, y hay diferentes empresas que han tomado enfoques diferentes debido a que ellos saben que cuentan con una materia prima que pueden utilizar ahora en un concepto de seguridad de la sociedad. Entonces, sí se puede también trabajar en el aprovisionamiento, en la cadena de suministro. Tenemos que buscar diferentes opciones porque hay que considerar que en todos los países uno de los grandes proveedores es China. Entonces China la tiene muy complicada y es una buena oportunidad también. Recuerden que la resiliencia pues implica oportunidad también. Entonces ver qué es lo que tenemos en nuestra compañía, qué podemos aportar y qué podemos desarrollar para poder continuar con el negocio, aunque sea un negocio diferente al que estamos acostumbrados. Muy bien, muchas gracias, Mario. No sé si queréis complementar el tema de proveedores, Timothy, Henry. Sí, yo estoy de acuerdo con Mario. Me gustó mucho sus comentarios sobre este tema. Y más a través de los últimos ejemplos que Mario mencionó. Dentro de la resiliencia organizacional, la noción de adaptabilidad y de capacidad de la empresa o de las organizaciones de forma general para adaptarse a la situación es clave. Siempre esa palabra va a volver cuando se trata de resiliencia. Y lo que siempre me ha marcado mucho es que la resiliencia se siente y aparece al momento de las crisis más importantes, no de un incidente, no de un evento ni siquiera mayor. Son eventos que traumatizan realmente las organizaciones. Entonces, Henry lo mencionó, por ejemplo, en Europa con ese lockdown, hay empresas que cierran de punto, que no tienen otra forma de hacer las cosas. Entonces, la noción de adaptabilidad cuando se trata de cadenas de suministro también es muy importante. ¿Por qué yo lo menciono ahí? Porque yo pienso que, por ejemplo, hay empresas que pueden también pensar mucho más allá de solamente tener 2 suplidores o tres suplidores, sino también de decidir producir ellos mismos la materia primaria. Pueden hasta comprar otras empresas para volverse ellos mismos y suplirse en la materia primaria que ellos esperaban. Obviamente, todo eso depende del contexto, no se trata de una respuesta que va a convenir a todo el mundo.
Pero esa noción de resiliencia es muy importante y las organizaciones deben adaptarse a esa situación tomando decisiones estratégicas que ya no es más continuidad de negocio, aunque el término al final cabe bien. Pero realmente estamos en decisiones estratégicas que van quizás a cambiar el rumbo de la empresa por los próximos meses o años. Sin duda, sin duda. Bueno, ahí recapitulando un poquito temas que habéis ido mencionando, que bueno, Mario comentaba el tema de que no es solo plan de continuidad, sino entre ellos destacaba también lo que era el plan de trabajo desde casa. Y ahí precisamente sobre ese tema yo os quería plantear también una cuestión que bueno, pues mucha gente está teniendo dificultades o no sabe muy bien cómo plantearlo cuando tiene a todo su equipo desde su casa. En casi todos los países de Latinoamérica, si no me equivoco, ya estáis igualmente trabajando desde casa. Aquí ya estamos en nuestra tercera semana, incluso ya esta semana comenzó ya simplemente y exclusivamente con los servicios esenciales, ¿vale? No se puede salir a la calle para ninguna otra cuestión. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el planteamiento de cómo poder liderar los equipos estando desde casa. No sé, ¿qué podéis añadir? Pues sí puedo contestar a esta. Lo único que se puede hacer en esta situación es prepararlo antes, porque si llegas al día del lockdown, como estamos aquí en Europa, sin haber preparado nada, pues no hay nada que hacer. Hay muchas preparaciones. Hay una que es con relación a las herramientas para trabajar a casa. Tenéis que se necesita una capacidad de network que esté suficiente para poder conectarse a los servidores de la oficina, y esto es lo más fácil. Pero hay una organización. Hay una organización que se tiene que poner, que se tiene que organizar antes, mucho antes. Y se tiene que no solamente preparar, pero también practicar antes, mandando empleados a casa cuando se puede. Uno de mis clientes ahora ha mandado todo el mundo a casa, y lo que hacen mayoritariamente es un call center, digamos, para hacerlo simple. Pues han mandado todo el mundo a casa sin ningún problema, porque lo habían preparado de tal manera que ahora los empleados pueden trabajar y hacer su tarea de call center desde casa. Y eso me recuerda un comentario de Dwight Eisenhower, cuando dijo que un plan es inútil. En general, un plan es inútil. Lo que es importante es planificar, es prepararse, es haber pensado en el lockdown, haber pensado en la crisis, haber pensado a todo esto mucho antes y haber preparado la empresa para estar en capacidad de mandar los empleados a casa con una organización, con reuniones cotidianas, con un succession plan, un plano de sucesión, creo que se llama. Eso tiene que prepararse con meses y meses antes de llegar a la catástrofe que tenemos hoy. Ok, muchas gracias, Henry. Bueno, ahí yo tomando nota de lo que comentabas, precisamente, y en relación a lo del tema del plan de trabajo desde casa, creo que bueno, la palabra teletrabajo después de coronavirus y COVID-19 es de las más escuchadas sin duda en estos días también. Y bueno, muchas empresas yo creo que no estaban preparadas para ese teletrabajo. Ha sido realmente, bueno, pues un poco caótico
el mandar a todo el personal a casa, no todo el mundo disponía de un portátil o laptop realmente para irse a casa, incluso muchos han ido con la torre, digamos, bajo el brazo a sus casas para poder trabajar desde allí. Por supuesto, en todo momento hablamos de empresas que al final pueden continuar su actividad sin duda desde casa con un equipo, porque evidentemente en el tema industrial que mencionábamos también o poníamos de ejemplo, es sin duda mucho más complejo o imposible. Entonces, bueno, como estamos ya en mitad todos de la pandemia, sin duda, no sé qué otras medidas consideráis que podríamos tomar además del teletrabajo, o quien no lo tiene, qué puede hacer ante esa situación. Bueno, yo creo que ya hay un primer punto que todos, muchos saben y otros quizás descubren, es que ya no es más una pandemia, es una crisis. Entonces, no se trata ni siquiera de gestionar una pandemia, porque existen muchas recomendaciones ahora básicas del gobierno, de las autoridades sanitarias, etcétera. Como que hay todas las páginas web de esas organizaciones están muy claros sobre lo que hay que hacer, etcétera. Pero lo que las organizaciones deben estar claro es que deben ya estar en protocolo de gestión de crisis, porque no estamos manejando una situación normal, sino excepcional, con consecuencias también excepcionales a corto, medio y largo plazo. Lo que me preocupa lo más al día de hoy es más lo medio y lo largo plazo, porque no solamente no sabemos lo que va a pasar, sino solamente tenemos quizás ideas, pero realmente no sabemos lo que va a pasar. Pero muchas organizaciones ni siquiera tenían esa gestión de crisis activada o ni siquiera tenían ese protocolo. La buena noticia es que al final una gestión de crisis es reunir los ejecutivos para que tomen decisión. Eso es como de una forma sencilla, vamos a decir, eso permite gestionar cualquier situación. Pero obviamente si no tenían esa organización establecida, se vuelve mucho más complicado. Existe todavía en algunos países situación que permita a las organizaciones como implementar todavía cosas, desarrollar protocolos, enviar gente en su casa, poder desarrollar el trabajo remoto, etcétera. Estoy seguro que hay otras soluciones que se pueden implementar. Pero eso lo que es claro es que debemos estar todos en modo gestión de crisis. Y eso me hace pensar cuando estaba hablando de las consecuencias a largo plazo. Mario habló de una empresa de cine que sigue pagando a sus empleados. Mi recomendación principal es no abandonar sus empleados. Los empleados son la última línea de defensa. Son los empleados que pueden resolver la situación dentro de una organización. Obviamente, el gobierno, etcétera, toma decisión a un nivel mucho más alto. Pero los ejecutivos deben recordarse que sus activos, su gente, son ellos que siempre les van a ayudar. Es el presidente de El Salvador que decían que muchos tenían suficiente dinero para vivir 20 vidas. Yo pienso que eso es un tema al día de hoy que deben recordarse también la gente. Es como que no tener ganancia por un año es quizás mejor que tener una recesión durante los 3 próximos años. Y yo pienso que eso son temas que se deben manejar dentro del proceso de gestión de crisis de las organizaciones. Acabo de ver las estadísticas para Sudamérica y veo que en muchos países de Sudamérica hay pocos casos comparado con Europa. Y la situación en la cual estamos ahora en Europa, el lockdown en la mayoría de los países, es es la consecuencia del no respeto de la distancia social. Así que si puedo dar un consejo en Sudamérica, si podéis implementar la distancia social ahora, os podéis quedar con
950.000 casos. Ujú. Si el pico estará a 2.000, puede, pero no a 20, 30, 90, 100.000 como tenemos en Europa, en Italia, en España, más que en China. Y esto va a durar Así es. así. Sí, bueno, a mí me gustaría primero agradecer a Henry, porque yo lo veo a él como alguien que nos viene a aconsejar del futuro. Y creo que es muy importante tomar en cuenta de verdad lo que estamos viviendo en Latinoamérica, porque creo que Henry tiene absolutamente toda la razón. Yo quiero compartirles que por lo menos en casa, por el trabajo que hacemos, y sabiendo que mi esposa se dedica a estos temas, muchos de ustedes la conocen, a Mari Carmen, estamos aquí en lockdown prácticamente hace 4 semanas de manera voluntaria, pero eso es porque somos especialistas en esto, sabemos lo que está pasando, no está pasando así en la generalidad, pero creo que el consejo de Henry es muy importante. Tenemos que tomar en serio las medidas que algunos gobiernos de nuestros países ya están tomando en cuenta, por lo menos el caso de México, que es un país con bastante población, es el segundo país más poblado de Latinoamérica después de Brasil, en donde hay muchos eventos masivos, que estamos en temporada de primavera, seguramente esto va al verano, hay muchos eventos masivos, hay que tener mucho cuidado y seguramente las restricciones se van a venir más fuertes en el futuro. Y con eso quiero retomar el hecho de que el teletrabajo, como lo definía Javier, y creo que es una muy buena definición el teletrabajo, eh, diferenciarlo, quisiera compartirles algo que Mari Carmen siempre me comparte. No es lo mismo teletrabajo que trabajo en casa. El trabajo en casa podría ser una variante, ¿sí? Coincido con Tim respecto a que tenemos que cuidar mucho a las personas y esto implica que las personas se tienen que ir a casa a trabajar, sobre todo los grupos de alto riesgo, personas mayores de 60 años, personas con ciertos padecimientos. Pero quiero diferenciar el teletrabajo del home office. El teletrabajo es, por ejemplo, como cuando vamos a un hotel mientras estamos en un país y hacemos una conferencia y hay un ambiente relativamente controlado. Pero lo que me gana acá siempre en la cabeza es este pedacito de seguridad de la información que siempre tengo que tomar en cuenta, porque vienen los problemas de seguridad de la información. Vemos ahora las empresas que tienen a su personal de TI como loco armando VPNs por todos lados y siempre existe la posibilidad de que se nos vaya un problema de configuración. Hay organizaciones criminales que también están aprovechando la situación para generar nuevos ataques. Algunos de ellos están buscando lo que conocemos como ataques de día cero, ya sea para atacar a las empresas o a los propios gobiernos. Hay que ser muy cuidadosos con este tema. El trabajo en casa implica ciertas condiciones particulares. Comentaba Javier, muchas personas no tienen incluso la infraestructura. Ya no hablemos de ergonomía, porque los estándares hablan que el trabajo en casa implica infraestructura, pero también ergonomía. El tipo de asiento, el tipo de mesa, el tipo de iluminación. Eso, digamos que lo podemos dejar temporalmente a un lado, porque el problema es más serio. No tenemos seguridad de la información. Tenemos casos en hogares en donde el trabajador está utilizando el mismo equipo que usa su hijo adolescente para la escuela, en donde quién sabe qué cosas se descargan y que estamos poniendo en riesgo también la información de la organización con la que colaboramos y es un punto a considerar. Realmente la continuidad de negocio siempre va muy de la mano con la seguridad de la información y también considerar que muchas empresas que han implementado este tipo de estrategias son empresas que son altamente automatizadas, particularmente el sistema financiero. Pero, ¿qué pasa con manufactura? Es muy difícil pensar que se va a hacer cosecha en el teletrabajo, ¿no? Tenemos que pensar también qué otras opciones vamos a tener como país, como organización, para aquellos tipos de trabajo en donde el teletrabajo o la automatización no es una opción inmediata. Ok, de acuerdo. Muy bien, bueno, sin duda al final creo que se están tocando ahí puntos muy importantes, justo como decís, igual el punto de vista de Henry, al final desde aquí, desde Europa, que bueno, pues desgraciadamente tenemos ya muchísimos casos y bueno, pues todavía en muchos países de Latinoamérica, que al final hay un número de casos muy reducido, pues todavía podéis tomar medidas muy importantes para tratar de reducir, más allá de todo lo comentado, por supuesto, sobre las posibilidades de trabajar desde casa. Creo que de todas maneras, igual, no sé si podemos estar hablando ya también de daños colaterales realmente, que evidentemente y sin duda los va a haber,
Por lo tanto, bueno, pues ante esa situación, no sé también desde vuestra experiencia o más o menos también dependiendo del país o el tipo de empresa, también cuánto consideráis que se puede aguantar así ante esta situación o hasta qué punto podemos decir que se puede llegar antes de sufrir daños colaterales mucho más graves. Bueno, es una pregunta bastante sensible porque el hecho es que las aguas se van a retirar, eso es seguro. Y cuando las aguas se van a retirar, vamos a ver muchos cadáveres. Esto es seguro. Y no hablo de humanos, hablo de empresas, muchas empresas van a desaparecer. Ahora, ¿en qué tipo en qué sector industrial se encuentran esas empresas? Es difícil decirlo ahora. En el país donde vivo, en Suiza, 99% de la economía está compuesto por empresas de menos de 10 personas, 99%. Así que representa sobre los 8 millones de habitantes, los 4 millones 4 y algo, 4.2 millones de empleados en general, representa 3.5 millones, supongo. Todas esas empresas tienen pocas reservas financieras y tienen una dependencia a una actividad económica normal que es muy importante. Así que para un país rico como es Suiza, hemos medido que la capacidad de aguantar durante esta crisis es de aproximadamente un mes y medio. Después de un mes y medio, si todavía estaremos bloqueados dentro de un mes y medio, pues supongo que tendremos más que una recesión, tendremos una crisis no financiera, una crisis económica muy grave, probablemente la más grave que nunca tuvimos. Así que digo un mes y medio para una economía como la nuestra, que es una economía de pequeñas y medianas empresas. Sí, bueno, si me permiten complementar lo que comenta Henry, Latinoamérica también son economías que se sustentan en la micro, pequeña y mediana empresa, definitivamente. También sabemos que estas empresas no necesariamente tienen implementadas de manera preventiva estas estrategias que hemos comentado. Hay problemas como por ejemplo el caso de México que también son importantes. Una de las principales entradas de dinero a nuestro país son las remesas que vienen de Estados Unidos. Ante la falta de tránsito entre estos dos países, debido a que ya ha habido algunos cierres fronterizos, debido a que no hay viajes, también se estima una pérdida en ese ingreso que para un país como México es algo muy, muy importante. Definitivamente, solo aquellas empresas que están preparadas y que habían estimado una reserva de capital para una situación como esta, podríamos pensar que no van a sufrir una crisis, pero son contadas con los dedos de la mano estas empresas. Nosotros, con nuestro trabajo profesional, hemos desarrollado estudios con algunos clientes, todos ellos grandes clientes. No puedo decir que esto se haga en pymes en realidad, pero estos grandes clientes donde en algún momento, a través del análisis de impacto al negocio, el VIA, ahí discutiremos con Tim temas de VIA en algún momento, pero en aquellos casos donde se ha realizado el VIA, yo recuerdo que de repente hacíamos ejercicio y decíamos, metamos un escenario de pandemia para ver qué tanto puede aguantar realmente una empresa. Y nos encontrábamos con datos alarmantes. Recuerdo el caso de un banco en donde hablábamos de que la pérdida podría representar el ingreso de todo un año.
de todo un año, todos los ingresos de un año para ese banco. Tuvimos el caso de una empresa en manufactura que tenía como previsión que podía ser el equivalente a 3 años de operación en caso de una pandemia realmente grave como la que se podría estar perfilando. Entonces, por supuesto, esos estudios no son concluyentes, pero podría comentarles que sí hemos hecho nosotros un ejercicio de esa naturaleza y en realidad no es alentador las pérdidas que se pueden tener. Yo comentaba que hay empresas que se han preparado y que han establecido 3, 4, 5 meses para poder soportar una nómina, soportar gastos, pero creo que quienes nos dedicamos a esto sabemos, lo mencionaba Tim al principio, esto podría durar mucho más tiempo. Podríamos estar hablando de llegar a un año o más. Dependerá también del desarrollo de una posible vacuna o de cómo se comporte este virus. Pero en realidad las empresas no han realizado ese tipo de estudios en realidad y creo que el impacto económico les podría alcanzar mucho más pronto de lo que muchas de ellas piensan. Sin duda, sin duda. Vale, bueno, pues ahí vamos a ir a la última de las cuestiones que os quería plantear, ¿vale? Que vamos ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, que no se preocupe la gente que está presente, que cualquier cuestión, que ya veo que hay bastantes, se va a responder a través del correo electrónico sin duda. Pero no me quiero dejar, antes de pasar al turno de preguntas, un punto que considero fundamental. Al final, bueno, más o menos vamos hablando un poquito de ello. Todos esperamos y confiamos en que conseguiremos ver la luz al final del túnel de toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y bueno, pues ahí también las empresas, y ahí creo que todavía estamos a tiempo en muchas de ellas, tenemos que comenzar de alguna manera a planificar nuestra vuelta a la normalidad. No sé qué podéis añadir o recomendar ante esa situación, cómo debería de hacerse. Bueno, si me permiten tomar esa pregunta, quiero iniciar con lo que comentó Henry. Cuando se despejen las aguas, el panorama no va a ser muy alentador para algunos países. Es claro que va a haber muertos y eso implica, desde el punto de vista organizacional, que algunos recursos, probablemente muchos de ellos críticos, pudieran no estar disponibles para esta vuelta a la normalidad de la que estamos hablando. Yo quiero compartirles una frase que leí hoy por la mañana, que justamente tiene que ver con el tema de normalidad. Me llamó la atención, sigo analizándola, pero dice, no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Esto se puede escuchar desde muchos sentidos, pero por ejemplo, yo escuchaba el día de ayer un reportaje sobre el origen de COVID-19. Sabemos, según los datos actuales, que esto inició en China, en la ciudad de Wuhan, en el mercado de comida exótica, y la pregunta sería, ¿deberíamos regresar a esa normalidad, por ejemplo? ¿Deberíamos regresar a exponernos como sociedad a eso? El gobierno chino supuestamente está tomando medidas para que ese mercado y otras cosas se cierren para evitar este tipo de situaciones en el futuro, pero estamos hablando de que estamos yendo contra la cultura, estamos hablando de que hay mucho dinero de por medio en esa situación. Entonces, sin querer entrar a un enfoque filosófico, creo que sí podemos decir que regresar a la normalidad no significa regresar a la normalidad que todos conocemos. Pongo el caso de México. En México se estableció un primer periodo de sugerencia de quedarnos en casa hasta el 19 de abril. Justamente ayer se extendió hasta el 30 de abril. Sabemos que eso se puede extender todavía más y nuestro amigo del futuro, Henry, nos puede decir claramente que eso va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que lee la sociedad mexicana? La sociedad mexicana dice, ok, el 19 de abril regreso a la normalidad, pero ahora ya es el 30 de abril. Y seamos realistas, eso no va a pasar el 30 de abril. Como organizaciones y como especialistas de esta materia, tenemos que pensar en cuál va a ser esa nueva normalidad. Tenemos que volver a estudiar, ahora que tenemos tiempo también para hacerlo, debido a la reducción del trabajo en muchas organizaciones, rediseñar nuestros productos y servicios. Los últimos 5 años yo he estado trabajando mucho el tema de transformación digital. He dado muchas conferencias al respecto, he trabajado con muchos colegas al respecto. Muchas empresas han venido retrasando sus planes de transformación digital. Obviamente, los productos básicos de consumo no se pueden transformar digitalmente, pero tenemos que rediseñar lo que será nuestra nueva normalidad. Y desde el punto de vista de planificación, eso tiene un nombre, son los planes de reanudación del negocio. Eso también debía estar previsto previamente, pero si no lo tenemos, es buen momento para trabajar.
y también están los estándares que nos ayudan a ello. Los mismos estándares que comenté al principio establecen las guías básicas de los pasos a seguir para establecer una estrategia de reanudación. Ok, muchas gracias, Mario. Bueno, quiero aprovechar también que mencionaste de nuevo lo de los estándares, que lo están preguntando varias personas, que facilité a través del chat el link que pusiste tú en pantalla. Lo puse a través del chat para que les sea más sencillo y de todas maneras, si no, ahora lo volvemos a compartir sin problema. No sé si para terminar queréis añadir... Sí, Mario. Solo algo que no comenté del link. Por alguna razón yo no pude descargarlo en un equipo Mac. Tuve que hacerlo en un equipo con Windows. Tampoco pude hacerlo a través del teléfono iPhone. Solo para aquellas personas que quieran utilizar esa liga, yo recomendaría que lo pudieran hacer de un equipo Microsoft, que fue el que me funcionó. Los documentos deben descargarlos a su computadora para poder abrirlos. No traten de abrirlos en el explorador. Solamente ese consejo para que no tengan problemas técnicos. Perdona la interrupción, Javier. Nada, no te preocupes, Mario. Muy bien. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más sobre el tema de la vuelta a la normalidad, Henry y Timothy, antes de pasar a las consultas. No, creo que Mario lo ha dicho todo. Lo compartimos. Muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Como os decía, a través del chat os compartí el link que os facilitó Mario. Y por otro lado, bueno, queríamos aprovechar también para anunciaros que bueno, desde el lado de Timothy, de CAP Resiliencia, se iba a hacer un congreso en Punta Cana, en República Dominicana, sobre todos los temas de resiliencia. Pero bueno, dada la situación, al final se ha planteado desde el punto de vista de que sea un congreso online, cosa que consideramos que es muy positiva. Va a ser además gratuito, con lo cual, bueno, pues creo que es una forma muy interesante también de recibir muchísima más aportación y mucho más conocimiento durante esos días sobre todos estos temas sin duda, ¿vale? Y bueno, pues como os digo, vamos con las consultas, ya estamos fuera de tiempo, pero bueno, vamos a tratar de plantear algunas de las más importantes y luego las demás, como digo, las contestaremos a través del correo electrónico. Por un lado nos plantean, cuando hemos estado hablando de los temas del plan de continuidad, efectivamente lo habitual al final es elaborar planes de continuidad con situaciones como las que yo mismo mencionaba, que son las más habituales y las que se suelen trasladar. Y es difícil a la alta gerencia hacerle ver que hay que prepararse ante un plan de continuidad o preparar un plan de continuidad ante una pandemia, porque son situaciones que son muy raras o tenían una probabilidad muy baja de que ocurrieran. Entonces ahí, bueno, me comentan que qué tips de alguna manera podríamos compartir para tratar de sensibilizar a la alta gerencia. Entiendo que, bueno, más allá de la situación que evidentemente estamos viviendo a día de hoy, que creo que es la forma más eficaz de sensibilizar. Pero bueno, ahí no sé si queréis añadir algo más. De hecho, mencionaban también, que creo que ahí también, bueno, habéis hablado en alguna ocasión, sé que de Mario en algunas conferencias hablaba del tema de los cisnes negros, que también, bueno, pues al final lo planteaban como una situación de ese tipo. Bueno, yo no sé si... Adelante, perdón, Mario. Gracias. Yo no sé si la alta gerencia es siempre el grupo de personas que hay que convencer. Porque yo tengo muchos años en continuidad de negocio, tanto como consultor que gerente de continuidad de negocio. Y la realidad es que convencer a los altos ejecutivos no es algo sencillo porque ellos piensan número. Es como que hay que ser muy, muy claro sobre ese tema. No piensan en otra cosa, son números. Entonces, para hablar el mismo lenguaje que ellos, es como que ya transformar la continuidad de negocio en número es algo un poco complicado. Pero lo que yo quiero decir con eso, sí hay que tratar de convencer a la alta gerencia, pero yo pienso que de forma general lo que hay que trabajar es con los demás de la organización, porque toda esa capacidad de recuperación y de adaptación no es solamente al nivel de la alta gerencia que debemos tenerla, sino a nivel global de la organización, al nivel de los empleados, al nivel del middle management, y es con esa gente también que tenemos que trabajar. En varias ocasiones, nosotros, sin que la alta gerencia lo sepa, hemos trabajado con
el middle management para diseñar estrategias, poner todo en una tabla Excel, no en un plan de 35 páginas, pero todo en una tabla Excel, diseñando soluciones, pensando en estrategias, en opciones, en alternativas, etcétera. Y eso se hace directamente con la gente en el terreno, porque son la gente que realmente pueden también tomar, vamos a decir, iniciativa, decisión sobre cómo recuperar las operaciones. Ahora, yo no estoy diciendo que la alta gerencia no debe estar involucrado en eso, pero mi idea principal en ese comentario es no siempre traten de convencer a la alta gerencia. Trabajen con los equipos en el terreno y verán que los resultados que van a tener ahí llegarán solos a la alta gerencia. Y hay muchísimas opciones, muchísimas soluciones que se pueden encontrar que no necesariamente reclaman inversiones, lo que asusta la mayor parte del tiempo a los ejecutivos. Okay. Bueno, Ahí, Mario, no sé si querías añadir algo. Eso es. Sí, coincido con Tim. Creo que ya en el terreno del día con día, sobre todo en el ámbito de la consultoría, nos damos cuenta que no siempre es necesario convencer a la alta gerencia. Depende de la estructura de la empresa que estemos hablando, pero hay muchos otros aliados que podemos tener en las áreas de finanzas, de auditoría, de tecnología. Yo creo que es muy válido esto que comenta Tim. Yo coincido totalmente. Y quería retomar, si me permiten, para el siguiente minuto, el comentario de Javier sobre algunas conferencias. Yo recuerdo una con mucho cariño que di hace 5 años aproximadamente y se llamaba La invasión de los cisnes negros zombies del espacio exterior. Sí, lo que yo buscaba con ese título era buscar el escenario más ridículo que yo me podría imaginar. Una invasión de cisnes negros, que todos sabemos que es un tipo de riesgo muy, muy complicado, y realmente lo que yo quería expresar en esa conferencia y que quiero compartirles ahora es que hace muchos años yo dejé de realizar planes de continuidad basados en escenarios, porque por supuesto está el escenario de pandemia y puede haber el pandemia más, imagínense pandemia más terremoto más pérdida de energía eléctrica más falló el servidor de teletrabajo. Ese es un escenario todavía más complicado. Entonces, los planes de continuidad de negocio en la actualidad están basados en estrategias de recuperación de recursos, principalmente, por supuesto, los recursos de personal, desde el punto de vista del conocimiento, de sus habilidades, estrategias para recuperar las instalaciones, que para el caso de pandemia es probablemente lo menos relevante, pero para otros casos las instalaciones son importantes, recuperar la cadena de suministro, prácticamente es tener medios alternativos de poder contar con los recursos para poder responder. Realmente yo recuerdo en los años 80 que empecé a conocer los primeros planes de continuidad. Yo recuerdo que eran unas carpetas que tenían diferentes secciones. Había una sección para terremoto, otra para huracán, otra para lo que ustedes quieran. Eso, yo creo que eso ya quedó en el pasado. Lo que tenemos que trabajar es en una estrategia genérica para cada uno de los recursos que tenemos con diferentes opciones. También hay que recordar que hay estrategias de descentralización de operaciones, de automatización. Realmente podríamos estarnos preparando para una pandemia o para la invasión de los cisnes negros zombies del espacio exterior, trabajando con las estrategias de recuperación de los recursos. De igual forma, también esto que platico es lo que sugieren los nuevos estándares. El ISO 22301, recién actualizado en el 2019, plantea justamente esto, plantea que nuestro enfoque sea basado en estrategias. Con esto no digo que no hagamos un análisis de riesgos, es absolutamente necesario hacer un análisis de riesgos para poder suponer cuáles son aquellos que se pueden realmente materializar. Finalmente, sobre el tema de la alta gerencia, hay una historia que me acuerdo que creo que es adaptable a la situación que tenemos ahora. Cuando Julio César entraba a Roma después de una campaña de guerra con mucho éxito, sobre su caballo siempre había, detrás de él, siempre había un esclavo que le iba diciendo algo en la oreja. Memento mori, que en latino quiere decir, recuérdate que eres mortal, que vas a morir, un día vas a morir. Y lo que pasa con
muchas altas gerencias es que piensan que no van a morir. Piensan que lo peor, la catástrofe, el signo negro, no existe, no puede existir. Y están ¿cómo se dice? Blind. ¿Cómo se dice blind? Ciegos. Ciegos, están ciegos del éxito. Y para esto necesitan alguien como un esclavo que somos nosotros los consultantes o business continuity managers para que se recuerden de la mortalidad de una empresa, de la mortalidad de sus éxitos. Muy bien, muchas gracias a los tres por esa respuesta. He unido dos consultas más que, bueno, están relacionadas. Por un lado, me preguntaban cuando el tema de trabajar desde casa, de alguna manera, qué tipo de comunicaciones internas también se deberían de hacer cuando la gente está desde su casa, cómo hacer cuidado de la situación que ahora mismo tiene cada persona desde su casa, conociendo el estado físico, psicológico también, debido al encierro y la problemática que eso conlleva para muchísimas personas y que evidentemente al final dificulta el realizar su trabajo de manera adecuada. Y eso mismo me lo plantean también desde el punto de vista de la seguridad, que también algo hemos mencionado a lo largo del debate, bueno, pues qué medidas o qué puntos de vista podemos tener en cuenta a la hora de la seguridad, porque creo que era Mario quien comentaba el hecho del ejemplo de que mucha gente al final está con el equipo de su hijo o de su casa, que al final lo utiliza para otro tipo de funciones, digamos, y que pone en riesgo también determinadas actividades o sistemas o recursos de la compañía. ¿Qué podéis probablemente puedo tomar esa pregunta. Voy a tratar de ser muy concreto en el tiempo y lo de seguridad lo quiero contestar desde la base. No porque no haya otra información o no conozcamos otra información. Por cuestión de tiempo, la base es lo importante. Recuerden que hay 3 propiedades: confidencialidad, integridad, disponibilidad. Lo primero que hay que asegurar es disponibilidad. Miren, nosotros aquí en la oficina de casa tenemos cerca de 5 salidas a internet diferentes. Y ya en México hemos empezado a tener algunos problemas tanto de disponibilidad como de ancho de banda. Entonces, el primer punto que recomiendo es tomar en cuenta la disponibilidad. Todo el mundo en casa también está recomendando ver Netflix en HD y otras propuestas que están consumiendo el ancho de banda. ¿Cuánto estamos dejando realmente para el trabajo? Entonces, lo primero es asegurar, y eso es un tema de seguridad de la información, ¿cuál es esa capacidad que tenemos? En segundo lugar, la confidencialidad. Reforzar el tema de comunicación, retomando la pregunta que hacía Javier también. En el manejo de crisis, en el estándar BS 11200, se habla de un concepto que es muy importante, la concientización situacional. En este caso, la concientización situacional tiene que ver con la situación que estamos pasando por la pandemia, el lockdown que ya se mencionaba, pero adicionalmente las medidas adicionales de seguridad que tenemos que tomar. No hacer clic aquí, no hacer clic allá, no descargar esto, no descargar lo otro, etcétera. Finalmente, la integridad también se tiene que asegurar, pero creo que en este caso yo la dejaría en el tercer nivel de preocupación, porque los 2 primeros son los que más me preocuparían en realidad. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Mario. Bueno, voy a leeros alguna cuestión más, un poquito abusando ya de la confianza que tengo con vosotros tres, porque ya nos salimos de los 15 minutos, pero la verdad que agradezco mucho a los asistentes, creo que está siendo muy interesante, puesto que mantenemos a todo el mundo conectado a pesar de habernos salido un poquito de la hora. Entonces, bueno, me comentan también por aquí, bueno, de alguna manera, ante este tipo de situaciones que estamos viviendo, este tipo de situación que estamos viviendo, donde, bueno, pues hay determinadas organizaciones que ven su actividad comercial totalmente afectada, ¿vale? Donde los clientes son el músculo financiero y bueno, pues ante esta situación realmente, ¿en qué pueden invertir? ¿Qué situación o qué pueden hacer ante ello?
No sé si he entendido la pregunta. Sí, es que es un poquito complejo y bueno, realmente es difícil de contestar. Yo me pongo también en la piel vuestra, pero bueno, realmente al final es eso. Una compañía que de alguna manera pues tiene la situación de su pérdida de ingresos por el tipo de negocio que tiene, pues ante esta situación en donde su actividad se ve totalmente cortada, o sea, totalmente interrumpida, pues realmente qué tipo de situación puede, o sea qué tipo de actividades podría realizar, evidentemente más allá a lo mejor de comunicaciones o de mantener de alguna manera la fidelidad de los clientes, propondría yo de alguna manera, para que cuando retome la actividad poder retomar en cierta medida su actividad, evidentemente, porque ahora sí que la ve 100% afectada. Bueno, lo hemos mencionado ahorita. Creo que Henrik, tú lo mencionabas sobre a un momento es solamente el gobierno que te puede ayudar en esta situación. Pero yo creo que lo hemos contestado quizás en todos los comentarios que hemos hecho. Y de nuevo hablaremos de eso, la capacidad de adaptación de las organizaciones. Obviamente, la empresa que está preguntando, pero cualquier que otra empresa, tiene su negocio, su modelo de negocio. No ha pensado necesariamente a otro modelo de negocio. Y quizás la actividad está totalmente parada ahora. Entonces, sí, es un buen momento para revisar ese modelo de negocio, de pensar en el futuro, de ver impactos concretos sobre la organización, cuánto tiempo pueden aguantar, cuánto no, cuáles son las medidas de ayuda gubernamental que pueden tener, cuáles son las orientaciones estratégicas en términos de negocio, cómo pueden revisar su modelo actual, cuáles son las oportunidades que pueden crear. Yo creo que hay muchas cosas que pueden pensar. Obviamente los ejecutivos ahora deben reunirse y crear reunirse virtualmente, pero crear esa lluvia de idea y es el buen momento para hacerlo, porque si las operaciones están paradas, yo pienso que es lo que hay que hacer. Yo veo aquí, por ejemplo, en República Dominicana, también tiene su contexto. Es decir, que yo veo muchos países modernos. Yo vengo de Francia, es un país moderno, avanzado, que tiene una economía estable, etc. Pero Francia no es para nada representativo de la población mundial, del mundo entero, para nada. Ni Suiza, ni siquiera Italia, ni España, ni Holanda, ni Estados Unidos, para nada. Hay muchísimos países. Yo estoy en un país donde más de 40% es un trabajo informal. Yo estoy en un país donde el turismo es el ingreso principal y todos los hoteles están cerrados, la frontera está cerrada. Y estamos con un gobierno disfuncional. Entonces, en tiempo normal ya es disfuncional. Imagínense ahora. Entonces, ¿cómo hace la gente frente a este tipo de situación? Es como que es muchísimo más allá de la continuidad de negocio. Ahí estamos realmente en temas de supervivencia, en temas de adaptabilidad, en temas de ser resiliente frente a este tipo de situación y quizás pensar en soluciones totalmente, no sé, o contra la naturaleza o contra la lógica, pero es realmente el secreto de la innovación. Quería contestar a esta pregunta con 3 nombres. El primero es Trump, Donald Trump. Porque ha dicho una cosa. Ha dicho que esta crisis, la consecuencia económica de la crisis hará más muertos que el virus. Y eso es probablemente la realidad. El hecho de parar el mundo, porque ahora tenemos 3 billones de gente que está que están a casa. India, China, China no, ya están saliendo, pero toda Europa, todos los Estados Unidos. Así que hay que ver que el lockdown de la mayoría de los países va a hacer más daño que el virus. El segundo nombre que quiero decir es Marshall.
porque es lo que, lo que necesitamos ahora en el mundo, es un plan Marshall como hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Y algunos países lo han hecho. Tengo la suerte en Suiza de tener un gobierno no disfuncional, un gobierno funcional. Y lo primero que han decidido al mismo tiempo de imposar, de obligar a la gente a quedarse en casa, es un sistema de ayudas. Y de hecho, todos los salarios de las empresas que están paradas están a 80%, a 80% pagados con dinero del gobierno. Y el último nombre que quiero dar es Darwin, porque es lo que vamos a ver y con esto, de cierta manera, voy en la dirección de Timothée. Las empresas que se van a adaptar, la teoría de la adaptación de Darwin, las empresas que se van a adaptar y que puedan encontrar una salida, cualquier sea esta salida de esta crisis, encima de las ayudas del gobierno, son las que van a tener éxito. Bueno, sí, finalmente coincido totalmente. Yo siempre trato de evitar temas políticos, pero definitivamente en este caso se requieren planes con estímulos, particularmente estímulos fiscales, ayudas. Todos los diferentes niveles de industria requieren ayuda, desde las grandes empresas hasta las pequeñas empresas. Yo les comparto que justo el día de ayer, eh, conversando con algunos colegas, con empresas pequeñas, habían tomado decisiones ya un poco más drásticas. Por ejemplo, pagar la nómina de los empleados adelantando varios meses, dejando una reserva para poder invertir en una nueva normalidad, en un negocio probablemente diferente al que están haciendo y pensando prácticamente en el cierre. Empresas que están estimando que no podrían sobrevivir a esta crisis por el tipo de producto o servicio que proveen. Entonces también llega un momento en que hay que ser muy realistas y pensar en ese tipo de situaciones. No me gusta ser fatalista, pero creo que es importante. Estas empresas, como los ejemplos, saben que dependen de eh, pues, de ese trabajo día con día. Y si no lo van a poder soportar, tienen que pensar una salida diferente. Esto les permitiría probablemente tener pues esa reserva para poder invertir en un nuevo negocio para esta nueva realidad. Pero me gusta el enfoque importante de no dejar descuidados a sus colaboradores. Los están pues liquidando con sueldos a varios meses al futuro, porque saben que no podrían ir más allá del futuro. También saben que podrían ser consumidos por los impuestos que hay que pagar a corto plazo, por las rentas, por otros gastos que podrían consumir finalmente ese dinero y por lo cual están tomando esa decisión. Yo creo que es momento de tomar en serio estas circunstancias, pero también creo que estamos en buen momento en los países de Latinoamérica para que los gobiernos puedan establecer planes de estímulo que puedan ayudar y también como sociedad pues a apoyarnos en el sentido de, hablo ahora del rango de pequeñas y microempresas. El tema de las rentas es lo que tiene preocupado a todo el mundo. El tema de si no tengo ventas, ¿cómo voy a poder pagar servicios? Entonces yo creo que ese es el nivel en el que sí podemos trabajar y donde el gobierno puede apoyar bastante. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí simplemente ya terminando, Mario, me comenta mucha gente que el enlace que has facilitado no les funciona, por si lo quieres revisar, por si hay algún error o algo así, para que se lo podamos facilitar de manera correcta, o no sé si vendrá relacionado con lo que mencionabas también previamente de que en algún dispositivo de Mac o iPhone al final un Apple no funciona. Sí, bueno, lo importante sería que lograran entrar a la página de BCI. Esta liga les tiene que llevar una página de BCI. Si están ahí, están en el lugar correcto. Puede ser que lo que no funcione ya sea la liga de descarga. Ya Henry dice que ya lo ve ahora. Yo recomendaba que lo hagan a través de un equipo de Microsoft, que fue como a mí me funcionó. Pero sí tuve algunos problemas previamente. Recomiendo que insistan y en caso de que no fuera posible, pues podemos hacer una solicitud a BCI para que se pueda hacer de una manera diferente. Pero sí, intentarlo. La liga me parece que Henry ya la pudo
visualizar. Sí, y la puede abrir. Sí, yo también. Un punto, hay que respetar la mayúscula después del slash. No se puede escribir todo en minúscula. Eso es importante también. BSI Docs en mayúscula. Muy bien. Bueno, pues no quiero que nos alarguemos tampoco mucho más. Hay muchas consultas todavía que no se han respondido, muchísimas. ¿Vale? O sea, que agradezco muchísimo a toda la audiencia también todo el interés que ha tenido y de hecho, bueno, que nos hemos pasado 25 minutos del tiempo y bueno, seguís prácticamente la totalidad de todos los que estáis apuntados ahí, con lo cual, bueno, como os decía, luego revisaremos más tranquilamente todas esas consultas y os daremos respuesta por correo electrónico a cada una de ellas. Por supuesto, agradecer muchísimo el haber tenido la oportunidad de compartir este debate que me ha encantado. En este caso me ha tocado un poco más rol de moderador y he podido opinar menos, pero la verdad que muchísimas gracias a los tres, a Timothy, a Mario, a Henry, por haber accedido a la invitación de participar y que esperamos, por supuesto, el haber aportado el mayor valor posible a todos nuestros clientes, a todos los asistentes que al final se encuentran ante una preocupación muy importante por la situación que se está produciendo. Por supuesto, ahí, aparte de contestar a todas las consultas, os invitamos a que cualquier apoyo que necesitéis desde Avilén Advisor, Secure Information Technologies, CAP Resiliencia o Global Suite, estaremos, por supuesto, encantados de poder ayudaros. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Agradezco también muchísimo todo el apoyo desde el área de marketing de Global Suite, que me han apoyado muchísimo también en el desarrollo de todo el debate y no me quería olvidar de ellos. Así que nada, muchas gracias a todos y mucho ánimo, que es también muy importante ante esta situación. Un saludo. Muchas Saludos a gracias. todos. A ver, adiós. Vale, adiós.